Listo, dale. Listo, ya empezó a grabar. Buenos días para todos. Espero que los que estuvieron en la reunión pues ya los había saludado. A los que no, que tengan un muy bonito día el día de hoy, lleno de bendiciones. Bueno, entonces, primero, esta mañana hubo reunión de padres de familia. Se les comentó varias cositas. Los voy a nombrar así rápido por encima, qué fue lo que se habló. Se les comentó qué era lo de la precomisión y cómo es que están haciendo el proceso de recuperación. Es decir, lo que están haciendo de 11:30 a 1. De 11:30 a 1. Se les comentó a sus papás que el otro año va a empezar ya un proceso de alternancia, en un proceso de alternancia en el colegio. Es decir, van a ir 3 días a la semana en una cierta hora un curso, los otros 2 días van a otro curso. A la siguiente semana, los que iban 2 días, pues van 3 días, y los que iban 3 días, pues van 2 días. Es decir, se van a ir intercalando. Y van a ir por bloques. Eso es como el bosquejo. Ahí lo importante es que, según el Ministerio de Educación, el otro año se va a empezar a implementar la educación desde una manera semipresencial. ¿Listo? Eso se les comentó a sus papás, pero no se les ha dicho, listo, va a ser así, así, así. Solo se les comentó que es el proyecto, cómo lo está organizando en este momento el colegio, ¿vale? Para que ustedes sepan que el otro año, si todo sale bien y todavía no lo cambia el Ministerio de Educación, el otro año se arranca con semipresencialidad. ¿Listo? Se les comentó también cómo iba a ser el proceso de matrícula, qué pasó con esas personas de transversales. Ya varios me dieron esa información. Eduard Rincón, Juan Camilo Gómez, José Mateus. Voy a rectificar algunas cositas otra vez, el de Moreno Paula, para rectificar que ya haya quedado bien, aunque yo ya lo había hecho, creo que eso sí ya lo habíamos hecho. Sí, profe, Mirar hasta en que el boletín haya ya me quedado arreglaron bien. las notas. ¿Cierto que sí? A ti ya te Sí, en el arreglaron, boletín ¿cierto? ya me arreglaron las notas y todo también. Ya me aparecen bien las Listo. notas en el boletín. Listo, Profe, vale, esa era la idea. Eso es lo que hay que hacer con las personas que les dije hoy que me avisaran. No todos me avisaron con tiempo, solo como 3 me avisaron. Si Pazuca Gómez, Jari Felipe, creo que a él también ya se le arregló. A Fonseca Arenas, a él no me ha pasado todavía esa información. Entonces, esa información se la paso hoy otra vez al coordinador para pues, empezar a darle solución a eso. ¿Listo, Santiago? Yo ya tengo profe, acá. Creo, con ustedes son todas las materias, eres de FUNSA y estabas en el grupo 3 de transversales. ¿Listo? Entonces yo ya tengo esos daticos, voy a hablar con el coordinador para poder ajustar esas, mirar a ver si tienes las notas. ¿Listo, Santiago? Esa no lo he hecho, porque el día que lo hicimos, tú no estabas. Entonces ese quedó como en stand-by, ¿vale? Fuentes Mesa Howard, no, ese era de otro grupo. Y hoy tengo a Eduard Rincón, Juan Camilo Gómez Pineda y Juan José Mateos. Y tengo el del inconveniente de el del PIN que tenía un nombre que no tenía, que tenía un PIN distinto, un código distinto, y le salió con un nombre que no era. El nombre estaba cambiado. Entonces, esos datos ya los tengo. Vamos a darle solución de aquí a la otra semana para cuando estén los boletines ya para el segundo periodo, ya esté todo corregido, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de paciencia porque los coordinadores le van a llegar muchos casos. Entonces vamos a irle dando solución de aquí al viernes de la otra semana a todos esos casitos en específico, ¿vale? Cuando yo ya tenga y me diga el coordinador, ya están las notas corregidas, yo les digo a ustedes que revisen el, el boletín para que sepan si ya ha estado bien o no, ¿listo? Antes, ¿para qué descargamos el boletín si no le hemos dado solución a eso, ¿vale? Entonces, yo en la plataforma hoy, a ustedes en el Classroom, todavía no en el WhatsApp, les compartí todas las circulares y todo lo que yo les compartí a sus papás el día de hoy. Está los parámetros de matrícula, el proceso de refuerzo,
la guía de reunión que tuvimos con ustedes en dirección de grupo, la guía de reunión de hoy, están los listados de precomisión, es decir, todos esos daticos de las materias que ustedes tienen que recuperar. Esos daticos, que profe, a mí me aparece X en cada casilla. Bueno, ese formulario, ese archivo de Excel, también se los compartí ahí. Tanto está el de Funza, también está el de Kenny, están los dos. Está el reporte de la sábana de notas hasta antes de la precomisión. Es decir, que ustedes al finalizar la clase pueden revisarlo y decir, uy, ve, aquí yo tengo esos espacios en blanco, me falta la nota acá. Esos daticos que ustedes vean hoy que les hacen falta, me los reportan por interno, con nombre completo y sede. Ejemplo, profe, yo tengo mala nota de física, me aparece perdida y yo pasé. Entonces, profe, me aparece mala nota, Profe, estoy mal en transversales, me corrige. Y entonces yo poder pasar esos casitos en específico. ¿Listo? Obviamente, no está actualizado porque después de la precomisión no hemos subido ni recuperaciones, ni transversales, ni nada por el estilo, pues porque no se han hecho esos ajustes. ¿Listo? Y está el reporte, les pasé un reporte donde está las cuotas que cada uno lleva de pago. Recuerden que deben estar en cuotas 5 al día para poder inscribirse el otro año. Es decir, deben estar a paz y salvo, que era lo que yo les había dicho a sus papás, ¿vale? Ese archivo de pagos, les voy a mostrar aquí cómo es que se deben buscar para que ustedes le colaboren a sus papás. Entonces aquí lo estoy abriendo para que ustedes lo puedan mirar también. Listo. Si se pueden dar cuenta, aquí están por sedes. Entonces está sede Bosa. Entonces, como estamos sede Funza y Kennedy, pues entonces tenemos que ir a donde dice Funza y Kennedy. Entonces, Bosa, ferias, Fontibón, bueno, hasta que lleguen a Funza y a Kennedy. Funza, digamos acá, vean, Funza. Entonces, se buscan, ahí están revueltos y por orden. Y aquí están el número de cuotas, cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4 y cuota 5. Entonces, ustedes si tienen 3X es porque les hacen falta pagar 2. Si tienen 4, pues se les falta una. Si tienen todas, están al día. Y ahí está el nombre, se buscan por orden alfabético, se buscan y ahí está en qué cuota está cada uno. ¿Listo? Entonces se tienen que buscar por sede y cuando encuentren su sede, se buscan. Cuando se encuentren, miran en qué cuota están, pues para que tengan ese datico. Aunque yo sé que sus papás y ustedes mismos saben, me falta pagar este mes, me falta pagar el otro, no he pagado aquello, ya pagué todo. Cada cual sabe, sino que esto es una ayudita ahí extra, ¿vale? Para que ustedes sepan que tienen ese archivo también ahí de los pagos. ¿Listo? Entonces ahí yo les compartí todos estos archivos. Ahorita que terminemos la clase, se los voy a compartir por el WhatsApp a ustedes y a sus papás. ¿Listo? Para que ustedes estén pendientes. Eso es lo que yo les quería comentar, que ya se los había compartido en el tablón, pero también lo voy a compartir por el WhatsApp y por el grupo de sus padres de familia, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí le vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces voy a abrir aquí el archivo, la guía que yo les compartí el día de hoy. Recordemos que hoy es... Dígame, antes de comenzar, dale, no hay problema. Profe, es que lo que pasa es que yo no puedo estar en clase, por lo que me voy para el colegio para arreglar lo de las transversales. ¿Con quién está? Pero que no estoy viendo el chat, para saber exactamente con quién estoy hablando. Denme un segundito. Ya, ahora sí. ¿Quién me está hablando? Háblame nuevamente. Santiago Fonseca. Hola, Santiago. No. Yo arreglo lo de las transversales. Yo ya tengo el dato. Yo hablo con el coordinador Steven, que es el que tiene el acceso a la plataforma. Usted no se me vaya. ¿Sí ven lo que pasa cuando uno da una información y ustedes no siguen esa información? La única persona que tenía que ir a la sede era la persona que
tenía el nombre que no era y le habían dado un PIN que no era, porque eso sí lo tienen que hacer desde sistemas. Eso no lo hace el coordinador, eso no lo hace la secretaria, eso lo tiene que hacer sistemas. Y ese problema del PIN, porque le dieron un PIN que no era y aparecía con otro nombre y no tiene notas de nada, ese problema sí toca arreglarlo directamente allá. Entonces a mí me toca Porque ir, ese, profe. ni el coordinador ni nosotros tenemos acceso. Pero el casito de Santiago, ese sí lo arreglo yo, porque yo tengo el nombre, tengo el grupo donde está la transversal, donde vio la transversal, y ahí yo le paso ese dato al coordinador y el coordinador revisa que tenga los trabajos y si tiene los trabajos, él sube la nota. Y de ahorita directamente allá a la sede va a ser perdido hoy para que le corrijan la nota de transversal, porque esos daticos hoy en las reuniones, los profesores de director de grupo sacamos esos datos, que fue lo que yo dije en reunión, se los pasamos a coordinadores y los coordinadores entre el fin de semana y el viernes de la otra semana, o sea, dentro de esta semana, se van a corregir esos casitos. Ustedes van a ir allá y el coordinador hoy va a estar haciendo otros trabajos y no le va a dar solución a eso. ¿Por qué? Porque esa solución se va a hacer la otra semana. Esas soluciones no se van a hacer hoy. ¿Listo, Santiago? Entonces, para que usted esté pendiente, yo le aviso. Yo le digo, Santiago, ya está corregido, revise que ya tengan sus notas bien en el boletín. Y entonces usted va y revisa. Si me dice, no, profe, no me lo corrigieron, entonces yo le digo, bueno, entonces debió de pasar algo, ahora sí diríjase a ver si es que es algo de sistemas. Ahí sí tendría que ir. De lo contrario, es perdido que vayas hoy a la sede. ¿Listo? Profe, qué pena, No. Dígame, Felipe. Felipe, tu nota ya está arreglada. Esa sí ya está arreglada. No, sí, Esa era la de... sobre lo que pasó en la reunión de padres. Qué pena, si uno paga del 1 al 2 de diciembre, ¿se le hace el descuento de los 50.000 pesos? ¿Y cuánto toca pagar entonces? Sí, 52. Ay, revisen el video, Felipe. Yo hablé de eso 2 horas esta mañana. Y no voy a cortar clase ahorita. Revisa, yo ahorita subo el video. Y es más, en las guías que yo les acabé de compartir, revise todas las guías y hay una guía donde dice el valor, cuánto se descuenta, cuánto queda y cuánto hay que pagar. ¿Listo, vale, Felipe? Vale, gracias. Es que si no me voy a alargar en algo que hablé 2 horas ahorita. No es porque no quiera, Felipe, sino que es que necesito, ya son las 22 y a las 1:30 ustedes se van, 11:30 ustedes ya se van a recuperación. Entonces no tendría tiempo de avanzar. Porque es que, exacto, Paula, porque hay un valor distinto para Funza y hay un valor distinto para Kennedy. Yo te invito, Felipe, que revises la guía, porque los valores son totalmente distintos para una sede y para la otra. ¿Listo, Felipe? Pero sí, lleva el descuento. No recuerdo, son 200 y punta, más o menos, 230, 245. Es que no me acuerdo cuál sede es cuál. Le descuentas 52.000 pesos, haces la resta y eso es lo que hay que pagar. 216 de los de Funza y les quedan 167 con el descuento. Pues estas son las cuentas. Gracias. Igual eso está en el archivo, ¿vale? Bueno, venga, porque es que me pongo a hablar de otras cosas y no avanzamos en la clase de hoy. Y cuando me dé cuenta no he dicho nada del tema de hoy. Bueno, entonces les voy a compartir la guía ahora sí. Aquí está. Arranquemos, démosle arranco a esto, si no nunca vamos a avanzar hoy en física. Entonces, dice, el tema, mecánica de líquidos y presión atmosférica. La frase para el día de hoy. No estoy en un mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo. ¿Eso quién lo dice? Paulo Freire. Es la misma frase que yo di para trigonometría. Es la misma, dejé la misma. 2 sesiones. Entonces, una sesión voy a hablar de mecánica de los líquidos, y la sesión 18 voy a hablar de la presión atmosférica. Presión atmosférica.
En mecánica de líquidos, ¿qué voy a hablar? Listo. Vamos a mirar qué es masa, qué es volumen, qué es eso de presión hidrostática y cómo sacamos la ecuación matemática de la presión hidrostática. Eso es lo que vamos a ver en la primera sesión, así resumidas cuentas. Y ahorita lo desglosamos en la guía. En presión atmosférica, ¿qué es la presión atmosférica? ¿Qué es eso de la atmósfera y qué tiene que ver la altura? ¿Cuáles son los componentes y las capas de la atmósfera? Y pues vamos a mirar qué es eso de la densidad. ¿Qué es eso de densidad? Entonces tenemos dos sesiones el día de hoy. Sesión 17 y sesión 18. Recordemos, muchachos, que ya nos quedan una sesión, que es la sesión 19. Es decir, la otra semana. Y la siguiente semana, evaluaciones. Por eso el proceso de recuperación se hizo la semana pasada y esta. ¿Para qué? Para que se haga evaluación y ya todo el mundo esté a paz y salvo y chao. Ya se queden aquellas personitas que, pues, por X o Y motivo no alcanzaron a recuperar. Ya tengan que recuperar por allá al final y quién sabe con qué trabajos dejen para poder hacer esa recuperación. Entonces, mi invitación es, entren a los refuerzos, prepárense para evitar después complicaciones. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre los estados de la materia. Entonces resulta bien contense que hay una teoría que se llama el condensado de Bose-Einstein. ¿Qué es eso de condensado del Bose-Einstein? Cuando uno habla de condensar, eso quiere decir que uno está, digamos acá, cuando uno habla de los cambios de estados de la materia, hay un proceso que pasa de gaseoso a líquido que se llama condensación. Es decir, vamos a coger todo ese gas, lo vamos a recoger y lo vamos a condensar, es decir, a agrupar. Hay una teoría que habla que la materia está con átomos. Cuando tenemos esos átomos y los enfriamos muchísimo, demasiado, es porque la velocidad de esos átomos está disminuyendo, es decir, se disminuye la velocidad. Y lo que pasa es que cuando usted disminuye la velocidad, los átomos empiezan a despegarse hasta que quede uno solito. A este proceso de disminución de velocidad de los átomos lo vamos a denominar un condensado de Bose-Einstein. Ese es el proceso, digamos, de movimiento de los átomos que se produce cuando hay un cambio de estados de la materia. Entonces, eso es lo que pasa. Si uno enfría algo demasiado, muchísimo, estos átomos empiezan a disminuir su velocidad. Entonces, al disminuir la velocidad, vea que empieza a expandirse, o sea, empieza a subir esto. Vea que acá empieza a subir, aquí subió más y aquí subió más. Hasta el momento en que quedan tanto que baja y se condensa en uno solo. Eso es lo que está pasando acá, eso es lo que sucede en este momento. Se empieza a enfriar, los átomos se empiezan a expandir, suben hasta un punto en que ya no se mueven más y bajan y se condensan. A este proceso lo vamos a denominar un condensado de Bose-Einstein. Eso hace parte de los cambios de estados de la materia. Entonces, ¿cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Pero entonces existe un proceso biológico, un proceso químico, donde podemos pasar de un estado al otro, o podemos pasar de sólido a líquido y nos podemos devolver de líquido a sólido, o podemos pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, y nos podemos devolver de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. No podemos hacer un paso totalmente solo de sólido a gaseoso.
debe pasar específicamente por el estado líquido antes de pasar a gaseoso. Siempre va a tener un paso medio para poder pasar de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. Estos tienen un nombre específico de ese cambio de estado. Tienen un nombre. Entonces, si estábamos hablando que estábamos condensando, y para condensarlo decíamos que se disminuía la velocidad y había que enfriar demasiado, eso quiere decir que hay un proceso donde también podemos calentar las cosas y calentarlo demasiado también. Es decir, así como lo podemos enfriar, también lo podemos calentar. Entonces, si estamos en estado sólido y empezamos a calentar, o sea, a aumentar la velocidad, ya sabemos que si lo enfriamos es porque se disminuye. Eso quiere decir que si yo lo caliento, aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, acá hay un hielito que está en estado sólido y yo lo empiezo a calentar, va a haber un proceso de fusión para pasar de estado sólido a estado líquido. Esto quiere decir que el proceso de estado sólido a estado líquido se llama un proceso de fusión. Un proceso de fusión. Cuando estoy en estado líquido, porque ya pasé el proceso de fusión, digamos que hay un momento donde ese estado de fusión se sobrepasa. Cuando se sobrepasa el proceso de fusión, pasa a un proceso de vaporización. Eso quiere decir que el estado líquido que estaba va a sufrir un cambio y va a pasar a un proceso de vaporización a gaseoso. A un proceso gaseoso. Todo este proceso de pasar de sólido a líquido y líquido a gaseoso, eso se llama una sublimación progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Cuando es algo progresivo es que primero tiene que pasar por un estado para poder llegar al otro. Eso quiere decir que tiene que pasar por, digamos, por unos momentos. Esos momentos, esos cambios de esos momentos, cuando se volatiliza, es decir, cuando se aumenta la velocidad, este proceso de sólido a gaseoso pasando por líquido lo vamos a llamar un proceso de sublimación progresiva. Pero así como yo decía que se podían calentar, lo podríamos enfriar. Entonces, si estamos en gaseoso y empezamos a enfriar, va a sufrir un proceso de condensación. Ese proceso de condensación llega a estado líquido. Es igual, tiene que pasar por varios momentos o por un momento, que sería el estado líquido. Y de líquido a sólido, ese proceso se llama un proceso de solidificación. Eso quiere decir que lo volvemos sólido. Todo este proceso de disminución de la velocidad lo vamos a llamar una sublimación regresiva. ¿Por qué regresiva? Porque nos estamos devolviendo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? Entonces voy a mirar el chat si por casualidad hay alguna pregunta. Nicolás Tobar dice que no. Bueno, creo que hasta aquí. Gilbert dice que no, que por ninguna parte no. Listo, perfecto. Bien, muchachos, perfecto. Entonces volvemos a la guía. Entonces resulta y acontece que cuando estamos hablando de estados de la materia tiene ¿cómo lo podría decir? Dos momentos. Entonces la materia, o están compuestos de dos cosas, mejor, dos cosas. La materia tiene masa, o sea, la materia es masa,
pero esa masa tiene un volumen. Eso quiere decir que si hablamos de estados de la materia es porque vamos a hablar de la materia. Si hablamos de la materia es porque esa materia tiene átomos y esos átomos tienen una masa. Y esa masa tiene un volumen. Tiene un volumen. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que para poder tener esos estados de la materia y tenemos un proceso, digamos, de presión o un proceso de fuerza, un proceso de mecánica de fluidos, necesitamos específicamente hablar de algo importante que se llama la densidad. Y resulta que la densidad está dada a esa materia, Hay unos materiales que tienen una densidad diferente que otra. ¿Cómo podemos saber realmente si hay la densidad cambia? Si fuera mayor, menor, igual, bueno, eso es lo de menos. Dale un nombre, una etiqueta es lo de menos. Pero sí, digamos, visualmente sí lo podemos experimentar, que realmente cada objeto tiene una densidad diferente. Sea mayor o menor, lo podemos, lo que yo decía, eso es etiqueta. Cuando uno va a tierra caliente y uno entra a la piscina, uno puede darse cuenta que hay objetos que si uno tira a la piscina, hay unos que se hunden, hay otros que no se hunden, otros que quedan a la mitad del agua, otros que se hunden más rápido, otros que se hunden más lento, ¿sí? Entonces, ahí en la piscina es cuando nos podemos dar cuenta que los objetos y que la materia tienen una densidad diferente. Ejemplo, hay personas que pueden flotar encima del agua. Hay otras que por más que lo intenten no lo logran. ¿Eso a qué se refiere? ¿Eso a qué se debe? Que una persona pueda o no. Eso depende de la respiración de la persona. Cuando los pulmones están más llenos de oxígeno o menos, o la respiración, o la tranquilidad, o de los músculos, cuando usted está tensionado y usted se tensiona porque no puede y aparte la respiración aumenta, las piernas empiezan a caer cuando uno intenta flotar y no pudo. Pero alguien relajado, es decir, que no tensiona sus músculos, sino está relajadito y la respiración es lenta. Hay veces que digamos esa concentración relaja el cuerpo, la gente logra mantenerse encima del agua. Esa es una de las dos formas de saber que el oxígeno hace cambiar un poquito esa densidad. Otra forma es fácil, también con el cuerpo humano. Ustedes saben que a mí me gusta hablarlo con la educación física, todos estos ejemplos. También en la piscina. Hay un experimento, no sé si lo quieran ustedes alguna vez cuando vayan a tierra caliente y lo quieran experimentar. Hay un experimento para las personas que quieran hundirse y sentarse en el fondo de la piscina. Hay personas que lo logran hacer, hay otras que no. Hay dos maneras de hacerlo. Cuando uno tiene los pulmones llenos de oxígeno, el cuerpo humano no va a tender a hundirse, es decir, no va a ir al fondo del agua. Uno tiende, si está relajado, a flotar encima del agua. Si uno se quiere hundir, uno tiene que botar todo el oxígeno, es decir, que los pulmones no tengan oxígeno, Entonces uno toma aire, toman uno aire profundamente y bota el aire explosivo. Cuando ya no hay aire en los pulmones, usted cierra la boca y se lanza al fondo del agua. Y usted cae así como si fuera una piedra. Y se sentó al fondo del agua. Esa es una forma de experimentar el cambio de la densidad. Otro, que también es con el oxígeno, es tomar el aire y uno se empieza a hundir y mientras usted va cayendo, usted va botando el aire debajo del agua.
hasta que los pulmones se queden sin oxígeno. Cuando los pulmones se quedan sin oxígeno, usted queda al fondo del agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la densidad depende mucho del volumen y de la masa. ¿Listo? Depende tanto del volumen y de la masa. ¿Por qué del volumen y de la masa? La materia, el cuerpo humano, tiene la misma masa siempre, ¿cierto? Pero de pronto, digamos, el volumen, el peso va a cambiar. No es el mismo peso con oxígeno que sin oxígeno. No es el mismo peso cuando usted tensiona sus músculos que cuando no los tensiona. Eso quiere decir que sí depende de la masa y del volumen. Entonces, partiendo de esto, hay una presión en el agua que genera que los cuerpos, digamos, hay una presión del agua que hace que el cuerpo vaya hasta el fondo de la piscina. Esa presión en un área específica, ya lo vamos a ver, yo tengo acá cómo les voy a mostrar ese experimento. Esa área hace que, esa presión del agua hace que el cuerpo vaya hasta el fondo de la piscina. Esa presión o esa fuerza que nos mandan al fondo de la piscina, eso se llama una presión hidrostática, que es la que vamos a ver ahorita. Esta que está acá, vamos a ver, creo que la tengo más abajo, esta. De un recipiente, un objeto, una masa dentro de un líquido. Y ese líquido genera una presión para que el objeto pueda caer al fondo de la piscina. Entonces ya les voy a explicar eso de la presión hidrostática. Entonces, resulta y acontece que todo esto tiene que ver con la densidad. Entonces la densidad se mide la masa dividido el volumen. Pero entonces las únicas maneras de poder medir masa, o sea, no de inventarse el dato, porque yo les puedo decir, halle la densidad de un cuerpo que pesa 30 kilogramos y su volumen es de 50 metros cúbicos o centímetros cúbicos, bueno. ¿Sí? Yo se los puedo dar, me los puedo inventar. Pero digamos, si alguien quiere realmente saber el dato exacto de cuánto pesa un objeto y de cuál es su volumen y poderle sacar con esos datos que usted acabó de sacar experimentalmente, hallarle la densidad. Entonces, la única manera es hallándolos desde la experiencia. Entonces, si uno los quiere hallar desde la experiencia, uno tiene que medir la masa. Entonces, ¿cómo uno puede medir la masa de los objetos? Entonces, tenemos que hay tres cambios de la materia, ¿no? Sólido, que es un estado, líquido, que sería otro estado, y gaseoso, que sería el tercer estado. Que sería el tercer estado. Entonces, ¿cómo podemos medir la masa de un líquido? Todo eso se hace desde una balanza, desde una pesa, desde una balancita. Entonces, esas balanzas, esas pesas, uno puede poner la materia, el objeto, pues para que nos arroje el dato, la magnitud de cuánto es que pesa, de cuánto es la masa. Entonces resulta y acontece que para poder medir los líquidos, la masa del líquido, primero tenemos que medir cuánto pesa o cuál es la masa del recipiente. Vacío. Primero lo pesamos vacío. Está vacío. Quitamos, vertimos el líquido dentro del objeto mismo que acabamos de pesar y después lo medimos con el líquido. Es decir, primero vacío y después con el líquido. Ya cuando tengamos los dos datos, lo que se hace es una resta. Cuando está con el líquido y cuando está sin el líquido. Hacer esa resta, ya podemos obtener el dato exacto de cuánto es la masa de ese líquido. ¿Cuánto es la masa de ese líquido? Esa sería la forma de medir la masa de un líquido. La masa de un sólido es más fácil, porque el sólido pues no necesita un recipiente para que conserve, digamos, su estructura.
El sólido no, el sólido lo podemos poner directamente una papa y la ponemos ahí encima de la papa y ahí nos arroja el dático. ¿Listo? Eso es para medir el sólido. Para medir el gas toca muy parecido que el líquido. Primero obtenemos un recipiente especial para medir el aire, el gas. Primero lo pesamos, el recipiente vacío, después introducimos el gas, sellamos pues para que no salga y ahí sí medimos con el gas. Y se hace también la diferencia pues para saber cuál es el peso de el gas no más, del gas no más. Esa sería la forma de medir la masa en cada uno de los estados de la materia. ¿Cómo se mide el volumen? Entonces, el volumen se mide de varias maneras. Entonces, resulta y acontece que hay varios objetos de la vida cotidiana que también nos sirven para medir volumen. Entonces, aquí hay un ejemplo, está la probeta. Entonces, la probeta es un objeto cilíndrico que tiene una demarcación de una altura del líquido, del volumen del líquido, tiene demarcada una altura. Entonces, dependiendo de la altura, va aumentando, si aumenta la altura, aumenta el volumen del líquido. Aumenta el volumen del líquido. Entonces, para medir el líquido, el volumen, utilizamos estos recipientes que ya tienen demarcado el volumen para introducir el líquido y dependiendo de la altura de ese líquido, a donde llegue, pues sería el volumen de ese líquido. Eso es para medir el volumen de un líquido. Para medir la masa, lo podemos hacer también en un recipiente que también tenga la altura demarcada del volumen. Primero, antes de introducir el sólido, vertimos el agua o el líquido, le tomamos la altura. ¿A dónde llegó? Digamos, llegó acá. Chin. Llegó hasta acá sin el objeto. Primero lo movemos, vertimos el agua y medimos la altura del agua. Sacamos el dato. Después, a ese mismo objeto con el líquido, ponemos el sólido y por el espacio y por su masa, por su peso, el volumen del agua va a subir. Eso quiere decir que yo, como ya tengo el nivel cuando estaba sin el sólido, después tomo el nivel a donde llegó el agua con el sólido. Es decir, va a subir, tengo que hallar con y sin el sólido. Y realizamos esa resta y esa diferencia de volumen de agua, del líquido, va a ser el volumen del sólido. Esa sería la forma de medir el volumen de un sólido. Para medir el volumen del gas necesitamos un recipiente específico donde se pueda vertir el gas y este también va a tener una demarcación específica para el gas. Pregunta, voy a mirar pregunta. El chat a ver si me responden esta pregunta. ¿Qué objetos de la vida cotidiana, nos sirven para medir el volumen del líquido? ¿Qué objetos de la vida cotidiana nos sirven para medir líquidos? Vamos a ver quiénes me responden ahí en el chat. Un palo nos sirve para medir altura.
pero en un palo no podemos, no, no, la regla es para medir altura, longitud, y estoy hablando de volumen. Una jeringa sí mide volumen, la jeringa es cilíndrica y la jeringa tiene la demarcación ahí del volumen. Un vaso, pero el vaso, ¿cuál vaso? Si tenemos un vaso de vidrio que no esté demarcado, no nos sirve, porque no vamos a saber, digamos, el espacio, la altura dentro del vaso para medir. Un termo puede ser, si está demarcado el volumen del termo, sí. La licuadora sí está demarcada, perfecto. La licuadora sí está demarcada. Un gotero, hay goteros de plástico que también están demarcados. La lavadora, una jarra, bien, Paula. No, profe, dijo, es que si la regla está en milímetros, sí sirve. No, pero es que una regla, uno no puede vertir agua en una regla. La regla lo que nos va a dar es una altura, centímetros. Una regla no mide volumen. Una regla no mide volumen. Ni un palo, ni una regla, no. La regla nos sirve, pongan atención, si uno tiene un vaso de agua que no esté demarcado y una echa el agua ahí y pone la regla, lo que vamos a medir es la altura hasta donde llegó el agua. Pero si uno pone la regla en el vaso, no va a decir, esa altura no es el volumen. Esa es la altura del recipiente hasta donde llegó el agua. Cambio, digamos, la licuadora, cuando tiene la demarcación, esa demarcación ya está en volumen. Cambio, la regla no. La regla nos está diciendo cuántos centímetros tiene del fondo del vaso hasta el borde del agua. Un buen recipiente que esté en mililitros, sí, exacto, perfecto. Esos serían los objetos de la vida cotidiana que podemos utilizar para medir el volumen, Entonces, ¿qué es el volumen? Volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Esa es la mejor explicación que se puede dar del volumen. El volumen es la magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. En matemáticas, en las matemáticas el volumen es una medida. Es decir, una medida, litros, mililitros, centilitros. Es una medida, un número. En física, el volumen está asociada al cuerpo, es decir, a la materia. ¿Listo? A la materia, al espacio que ocupa, a los átomos, a todo eso que está recogido ahí le da forma. En física es eso, está asociado con el cuerpo, a la materia. ¿A qué es igual el volumen? El volumen va a ser igual a la masa que tiene el cuerpo y a su densidad. Es decir, volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces aquí ya tenemos la primera ecuación. Volumen es igual a la masa sobre la densidad. De esta misma ecuación podemos hallar varias, despejando. Si quiero saber a qué es igual la densidad, esta densidad está multiplicando, yo la paso acá. Ya que quería, densidad por volumen es igual a masa. Ahí despejé ya masa. Es decir, que yo puedo hallar ahí, despejando, puedo hallar la masa y despejando puedo hallar la densidad. Arriba ya teníamos despejada la densidad. La densidad era igual a la masa sobre el volumen. Vean que el volumen está multiplicando. Si yo cojo el volumen y lo paso aquí a multiplicar, me queda que volumen por densidad va a ser igual a masa. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones. Masa es igual a densidad por volumen. Esa sería la primera. La segunda, densidad es igual a masa sobre volumen.
Y la tercera es la del volumen, que sería volumen igual a la masa sobre la densidad. Son tres ecuacioncitas que nos aprendemos sencillas, son muy sencillas. Eso es volumen. Entonces, ¿qué es la materia? Entonces, la materia tiene unas características generales: masa y volumen. Ya sabemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, o sea, es la materia. Y el volumen es el espacio que ocupa esa materia o ese cuerpo. Entonces, la masa es la materia del cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa ese cuerpo. Esa es la diferencia entre masa y volumen. Entonces, pero la materia tiene unas propiedades. Ya habíamos hablado de una, la densidad. La densidad es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Y el volumen que ocupa. Es decir, si la masa es más pequeña, pues el volumen va a ser más pequeño. Es una relación. Si la masa es muy grande, pues el volumen va a ser también mayor. Entonces la densidad es igual a la masa sobre volumen. Aquí estoy recordando la ecuacióncita. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un volumen de disolvente a una temperatura dada. Ejemplo, si tenemos una ollita con agua y, bueno, dos, en un fogón en la estufa tenemos una olla con agua y en esa olla con agua tenemos una papa. Y en la otra olla tenemos una yuca y la empezamos a calentar. Una se va a disolver más rápido que la otra. ¿Eso de qué depende? De la temperatura. Eso quiere decir que esa capacidad de disolverse más rápido o no se llama solubilidad. Tenemos que otra propiedad de la materia es el punto de fusión y el punto de ebullición. Eso ya había tocado que era la fusión. Entonces lo voy a recordar. Está dado con la temperatura. O sea, el punto de fusión y ebullición tiene que ver con la temperatura. Entonces, es ese cambio que hay de sólido a líquido. Entonces, cuando uno empieza a aumentar la temperatura, ¿cierto? Esos objetos que están en estado líquido, la materia que está en estado sólido, y va a pasar a estado líquido, a eso lo vamos a denominar fusión, que era lo que decíamos arriba. Y cuando vamos a pasar de líquido a gaseoso, ese cambio lo vamos a llamar ebullición. Esas serían como las propiedades generales de la materia y sus características. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Voy a mirar aquí el chat a ver si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Pregunta, Ángel. Pregunta. ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe. Listo, vale. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de algo que se llama la presión hidrostática. Listo, entonces la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área. Vamos a mirar. Si yo tengo aquí un objeto, yo les explicaba que si estamos hablando de hidrostática es porque hay líquido. Hay un líquido, hay agua. ¿Listo? Cuando estamos hablando
de fuerza es porque estamos sumergiendo un líquido dentro de un objeto sólido dentro de un líquido. Pero este objeto sólido tiene un área en la parte de arriba. Es decir, que aquí esto lo podemos utilizar únicamente para hallar, digamos, la fórmula, digamos, experimental. Se halló desde o un cilindro, que está el ejemplo acá, porque este es un cilindro, o un prisma, que aquí está, es un prisma. Es decir, o un cubo, también podría ser un cubo, ¿no? Un cubo es un prisma, ¿no? Pero entonces, aquí lo que cambia es, digamos, si es más alto, si más ancho, bueno, pero tiene la misma cantidad de caras, la misma cantidad de caras. Entonces, resulta y acontece que tanto el prisma como el cilindro tienen un área tanto en la parte superior como en la parte inferior de su objeto. ¿Listo? Lo mismo pasa con el prisma. También tiene un área, una cara por encima, un área, y un área también por la parte de abajo. Eso quiere decir que si es un cilindro, esto tiene un volumen. Sabemos que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Recordemos que si es un cilindro, tanto el área de la base como el área que está en la parte superior tienen la misma magnitud. Recordemos que el área de un cilindro es el volumen de un cilindro es el área por la altura. Y el área de un prisma también es la base del área por su altura. Por su altura. Entonces resulta y acontece que hay unos cuerpos que pueden llegar hasta el fondo. Aquí no, vea que este está flotando. Y hay otros que pueden llegar hasta acá. Que pueden llegar hasta el fondo del recipiente. Eso quiere decir que si se hunde o no se hunde, eso tiene que ver con la densidad. La densidad. Eso quiere decir que aquí esto tiene que ver con la densidad. Vea. Tanto para el cilindro o para su composición de la materia, si se hunde o no, tiene que ver la densidad. Tiene que ver la densidad. Eso quiere decir que la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área, es decir, es la fuerza que ejerce el agua sobre el área de la parte superior o del cilindro o del prisma. Entonces, es la fuerza de unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Eso quiere decir que el agua está ejerciendo una presión también sobre las paredes acá y también está ejerciendo una fuerza también a las paredes del recipiente. El agua hace una fuerza hacia el objeto, pero también está haciendo una fuerza hacia las paredes del recipiente. Entonces, esta fuerza, esta presión, esa fuerza que se ejerce, tiene que ver mucho con la gravedad también. Porque recordemos que la gravedad es esa fuerza que nos impulsa hacia la Tierra. Por eso el objeto sigue cayendo. Ya depende de la densidad, tanto del agua como del objeto, para saber si se hunde, cuánto se hunde o no. ¿Listo? Pero hay objetos que sí bajan. Eso quiere decir que hay gravedad. Y obviamente, pues tenemos que saber cuánto profundo llegó. Si llegó a la orilla, si quedó por la mitad o quedó al fondo. Eso quiere decir que para la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces vamos a mirar, les voy a compartir aquí, voy a dejar de compartir pantalla, voy a activar mi cámara y les voy a mostrar esto que les estoy hablando, pero en vivo y en directo. Entonces vamos a esperar a ver que aquí active mi cámara. Un segundo. Listo, aquí estoy. Creo que ya me pueden ver. Entonces vamos a mirar el experimento. Entonces aquí tenemos dos cositas. Tenemos el cilindro, un cilindro,
que tiene un área arriba y un área abajo. Eso quiere decir que el volumen, eso tiene volumen, eso quiere decir que es el área de la base por la altura, El área de la base, que sería esta, por la altura. Eso para el cilindro. Para el prisma. El prisma tiene una cara aquí que sería el área de la parte superior y abajo tiene un área de la base y también tiene una altura. Eso quiere decir que el volumen de un prisma va a ser el área de la base por la altura. Recordemos que estos dos objetos tienen tres dimensiones, ¿no? En el prisma se ve más claro, en el prisma se ven acá, vean. 1, 2 y 3 dimensiones. 1, 2 y 3 dimensiones. En el cilindro casi no se nota, tendríamos que verlo más o menos así, como más o menos así, porque esta parte sería 1, la de aquí sería 2 y esta de aquí sería 3. O sea, también tiene 3 dimensiones. Como tiene 3 dimensiones, eso quiere decir que esto tiene volumen. Esto tiene volumen. Entonces vamos a hacer el experimento. Tenemos el recipiente con el agua. Eso quiere decir que el agua está ejerciendo una fuerza hacia este recipiente, hacia afuera. Está haciendo una fuerza hacia acá, de adentro para afuera. Acá, ahí. Si yo tengo nuestro objeto y lo vamos a sumergir en el agua, espera acá, aquí, y yo lo sumerjo, el agua va a ejercer una presión acá, en esta cara, aquí, sobre esta cara acá arriba, acá. Eso quiere decir que de esta cara a la parte de arriba del agua, tiene una altura, más o menos aquí, de esta altura, vean. A ver, así, más o menos como la mitad del dedo, acá, de altura. Hay objetos que pueden quedar acá así, y no van a llegar al fondo. Eso quiere decir que abajo también va a haber una altura, pero la altura va a ser de la parte de abajo del objeto hasta el fondo del recipiente. Entonces, el agua va a ejercer una presión tanto para el recipiente por el lado, es decir, aquí, contra la orilla, contra el objeto, pero la presión para que se hunda va a ser sobre la cara de encima, porque ahí es donde está ejerciendo la fuerza, para que se pueda hundir. Es decir, acá, aquí es donde se hace la fuerza, acá. ¿Listo? Eso es lo que se ve allá en la imagen que les estoy compartiendo. Eso es lo que se ve ahí en la imagen, ¿vale? Eso es lo que se ve ahí. Entonces les voy a volver a compartir la guía. Listo, entonces, ¿de dónde sale la fórmula? ¿De dónde sale que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Entonces, vamos a mirar. Dice que la presión es la fuerza que ejerce el líquido, ¿sí o no? La presión es la fuerza que ejerce el líquido sobre la cara del área, es decir, sobre la parte de encima del prisma o del cilindro. Es sobre la parte de encima, es decir, esta S va a ser el área. Esa R significa área. No alcancé a poner la otra, no me dejó. Área. Área. Y la tilde, área. Área. Esa S va a ser el área, ¿listo? Esa S va a ser el área. Entonces, la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre el área.
Pero esa fuerza es la presión que ejerce el fluido, es decir, el agua. Esa fuerza es la del agua. Pero recordemos que desde Newton y desde la estática, la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Eso quiere decir que si estamos sumergiendo un objeto, ese objeto tiene una masa y está cayendo por la gravedad. Pero ¿por qué cae? Por la fuerza que se ejerce sobre el área. El área de la parte de arriba, o del prisma, o del cilindro. Entonces aquí tenemos S, que es el área, y la gravedad. Entonces recordemos que, ¿qué es la masa? Entonces arriba yo saqué unas formulitas que despejé. Entonces vamos a ir a mirar, masa es igual a ¿qué? Entonces vamos a ir a mirar, aquí mira, aquí podemos mirar. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo cojo este volumen que está dividiendo y lo paso aquí a multiplicar, la masa sería, masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces yo ya sabiendo que masa es igual a densidad por volumen, yo voy a coger la densidad y el volumen y la voy a ir a reemplazar en esa fórmula. Entonces vamos a ir aquí a reemplazarla. Entonces tenemos acá que la masa, esta masa es igual a la densidad por el volumen. Reemplacé. Cogí donde decía masa, puse densidad por volumen. Por el volumen. Pero el volumen de un cilindro o de un, a ver, les digo, vean, la densidad queda aquí densidad. La gravedad queda aquí gravedad. El área de donde se hace la fuerza queda acá. Pero recordemos a qué es igual el volumen. Entonces, el volumen, tanto de un prisma como de un cilindro, es el área de la base, o sea, es decir, S, por su altura, por la altura. Entonces, ya hemos ido desglosando la formulita. Ahora, ¿aquí qué nos queda? Aquí nos queda que esta S está multiplicando y esta S está dividiendo. Eso quiere decir que yo las puedo cancelar. Entonces, cancelo esta con esta. Entonces, me queda que la presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Esa es la explicación de dónde sale esta formulita. Esa es la explicación de dónde sale esa formulita. Y esto es lo que se llama presión hidrostática. Entonces seguimos bajando. Bueno, esto ya lo hablé, esto es presión hidrostática, Bueno, entonces resulta y acontece que dentro de esta presión hidrostática hay algo también que se llama peso específico. ¿Eso qué quiere decir? Si un cuerpo que tiene densidad y esa densidad está relacionada con la gravedad, eso quiere decir que esa gravedad y ese cuerpo va a tener un peso específico. Eso tiene un peso específico. Ese peso específico lo podemos hallar. Ese peso específico lo podemos hallar. ¿Cómo se halla? Entonces, la mecánica de fluidos tiene peso específico, que es esta como una Y. Entonces, el peso específico es igual a la masa por la gravedad, dividido sobre el volumen. Y la densidad, ya la teníamos, esta formulita ya la teníamos, es la encima. Densidad es igual a la masa sobre el volumen. En algunos libros vamos a encontrar la densidad como una P minúscula, como una especie de P. Por eso acá arriba, muchachos, vean, esta P minúscula es densidad, ¿sí? Que aquí aparece como una P minúscula, pero en otros lados aparece como una D. Por eso aquí aparece como D, como DF, densidad del fluido, y acá aparece como densidad, como una P minúscula, pero significa lo mismo. Entonces aquí tenemos, la densidad es igual
a la masa sobre volumen. Y el peso específico es igual a la masa por la gravedad sobre el volumen. Entonces, partiendo de estas, vamos a hacer un ejemplo, porque así es que como este ejemplo es que es el ejemplo de tarea o la tarea que yo dejé. Entonces, el peso específico, vamos a mirar qué es eso del peso específico. Entonces dice, un cubo, entonces ya sabemos que si estamos hablando de un cubo es porque esto tiene volumen. Entonces aquí tenemos que saber cómo es que es el volumen de un cubo. Entonces ya lo vamos a recordar. Entonces, un cubo de aceite pesa 183 newton, el cual tiene las siguientes dimensiones. Entonces, 0.8 de alto. Entonces, 0.8 de alto. 0.5 de ancho. Entonces, 0.5 de ancho. Bueno, 0.15 es la vaina de ancho. Y 0.22 de base. 0.22 de base. Entonces, ya teniendo, antes de seguir leyendo acá, yo hallo el volumen de un cubo. El volumen de un cubo es lado por lado por lado. Es decir, 0.18 por 0.22 por 0.15. ¿Eso cuánto nos da? 0.00594 metros cúbicos. Es decir, que la unidad de volumen del cubo es el metro cúbico. Metro cúbico. Listo. Las unidades de medida del volumen es el metro cúbico. Listo, entonces, si dicho cubo posee un propio de 22 newton. Entonces vean que aquí están haciendo algo claro. Un cubo de aceite pesa 183, es decir, este cubo, aparte de que tiene un peso el cubo, tiene aceite adentro. Eso quiere decir que el cubo más lo que pesa el aceite pesa 183, es decir, el general. Pero el cubo, sin nada, o sea, solito, pesa 22. Entonces, aquí hay que hacer lo mismo que yo explicaba arriba cuando uno quería hallar el volumen del gas o la masa de algo, que uno decía, primero, de la masa del líquido, por ejemplo, porque el aceite es un líquido. Entonces, para medir el peso del líquido, teníamos que pesar primero el recipiente vacío. ¿Cuánto pesa el recipiente vacío acá? 22. Y después pesábamos el recipiente con el líquido. ¿Cuánto nos pesa? 183. Eso quiere decir que necesito saber cuánto pesa, no el peso específico, sino cuánto pesa el aceite, que es totalmente distinto al peso específico. Son totalmente distintos. El peso específico es realmente, sería del material, es decir, el aceite. Si el aceite tiene un peso específico, el agua tiene un peso específico, todos los líquidos tienen un peso específico. Pero si usted coge ese líquido y va y lo pesa en una balanza, pues va a darle el peso no del aceite, sino del líquido como tal. ¿Listo? Que es totalmente distinto. Entonces aquí tenemos que hacer una resta, que es lo que está acá. Entonces tenemos el peso de general más el peso del aceite más el peso del cubo, y eso es igual al peso de ambos. Entonces, como estamos hallando el peso del aceite, que es lo que necesito, el peso del cubo pasa al otro lado a restar. Entonces queda el peso general, que es W, que sería 193, y le vamos a restar el peso del cubo para poder saber el peso del aceite. Ya teniendo el peso del aceite, ya como tal, ahora sí le vamos a hallar el peso específico. El peso específico es igual a W, que es el peso, que es 161, sobre el volumen, que era 0.00594. Profe, ¿por qué ahí sale W? Ah, pues es que W es masa por gravedad. Entonces ya tenemos aquí esta misma
esta misma, vea, peso específico es a masa por gravedad, pero masa por gravedad es W, el peso. Eso quiere decir que como acá nos dieron el peso, ya sin no tener que hallar el peso como tal, si ya no lo dieron, una cosa es decir, ¿cuál es el peso de una masa de tanto? Y se multiplica por la gravedad, entonces en 9.81 por tanto, y entonces ahí sí me sale W, pero entonces aquí no estamos haciendo ese proceso de tener que hallar W, sino que ya nos dieron ese peso, que es de 183. Entonces ya le restamos el peso del cubo, nos dio 161, 161 dividido 0.0594, eso nos da 27,104 y bueno, un montón de números. Entonces, así es la forma de hallar el peso específico. Después nos dicen, ¿cuál es su densidad? Entonces, aquí tenemos otra formulita que nos relacionan el peso específico con la densidad. Entonces, esta es otra aparte, ya les he nombrado varias. Entonces, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, la densidad, que esta gravedad que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda el peso específico sobre la gravedad. Entonces la densidad es igual al peso específico, pero ¿cuánto nos dio? 27,104. Dividido la gravedad, ya sabemos que eso es una constante, 9.81. Ya después hacemos la división, entonces eso nos da 27,104 dividido 9.81, eso nos da 2,762,93 y bueno, un montón de números de ahí para allá. Y ya tendríamos aquí la densidad. Entonces ya tenemos peso específico y tenemos densidad. ¿Cuáles son las unidades de la densidad? Kilogramo sobre metro cúbico. ¿Alguna pregunta de cómo se desarrolló el ejercicio, muchachos? Preguntas. Que creo que esto es lo último, para dar explicación de cómo es que tenemos que hacer la guía y terminamos. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas hasta el momento? Listo, Gilbert dice que no. Por mi parte tampoco, profe. ¿Listo? No, pues la mía tampoco. Listo, perfecto. Entonces les voy a mostrar otra vez aquí la guía y les voy a mostrar cómo es que cuál es la tarea. Que es muy fácil, realmente es muy fácil. Ah, bueno, ya les digo cómo es que qué es la presión atmosférica, que esa es muy fácil. Ah, vea, son dos ejemplos parecidos a los que hice ahí del cubo. Entonces aquí en vez de decir aceite, yo puse azúcar. ¿Listo? Es un cubo, sigue siendo un cubo, es decir que tiene volumen. Les doy el peso general, les doy las dimensiones del cubo, igual. También les doy el peso del cubo, es decir, para que hagan la resta, y van a hacer lo mismo, van a hallar el peso específico y la densidad. Ese sería el primer punto. Ese se resuelve igualito al ejercicio que expliqué. En cambio, el segundo ya no es un cubo, es una pirámide. Pero si es pirámide, también tiene volumen. Es decir, van a averiguar cómo se saca el volumen de una pirámide. ¿Listo? Igual, les digo que la pirámide pesa 150. O sea, les doy su peso. Les doy las dimensiones de la pirámide. Es decir, primero tenemos que saber que si es pirámide, es un cuadrado. Y como es un cuadrado, la base de una pirámide es un cuadrado, el lado de ese cuadro es de 3. Es decir, que el área del cuadro de la pirámide es, ¿cómo se saca el área de un cuadro? Lo averiguan, eso lo debieron de ver en primaria. Sacan el área de ese cuadrado y lo multiplican por su altura, que es de 5. Entonces, sacan el área de la base del triángulo,
de la pirámide y lo multiplican por su altura. Ahí ya tienen el volumen de esa pirámide. De resto, hacen el ejercicio totalmente igual. Les doy el peso de la pirámide para que le hagan la resta y me van a hallar el peso específico y la densidad. Esos son los dos ejercicios que hay. Son muy sencillos, realmente. Se parecen al ejercicio que acabé de explicar, ¿vale? Bueno, falta hablar de la presión atmosférica. Entonces resulta y acontece que la presión atmosférica depende del espacio que hay de la última capa de la Tierra a nivel del mar. Entonces, ¿cómo se llaman las capas? Las capas que rodea la Tierra. Entonces, las más alejadas de la Tierra se llaman exosfera y termosfera. Las siguientes se llaman mesosfera, estratosfera y troposfera. Eso quiere decir que eso hay varios como niveles, ¿no? Cada vez que vamos subiendo encontramos una capa más. Entonces hay una presión también que ejerce, digamos, las capas sobre la Tierra. Hay una presión. Entonces, si estamos a la orilla del mar, la presión, vea todo el espacio que hay. Hasta acá, vea. Todo este espacio. Es decir, ahí hay una gran presión atmosférica. Si subimos a Bogotá, que sería más o menos por acá, vea que el espacio que queda de aquí a acá disminuyó. Es decir, hay menos presión atmosférica. Si nos vamos a la punta del Everest, que sería más o menos acá, pues hay mucho menos espacio. Es decir, hay menos presión atmosférica. Eso quiere decir que la presión atmosférica depende del espacio que hay de donde esté parado a la última capa de la atmósfera. Eso es una presión atmosférica. Preguntas para finalizar. Son las 11:26. Muchachos, los que tienen que ir a hacer recuperaciones pueden salir. Yo tengo que revisar el video y veo quiénes fueron los que se iban conectando, a quienes les di ingreso, y yo voy allá y pongo la asistencia en el Drive, ¿vale? Eso es por hoy. Ya la otra semana ya hago la llamada lista común y corriente como siempre la hago. ¿Para cuándo? Muchachos, recuerden que yo saco notas ya de trabajos a más tardar el jueves de la otra semana, porque el viernes yo ya no recibo más trabajos porque ya es evaluación y chao Pascual. Eso quiere decir que el plazo máximo de la actividad de hoy o ponerse al día de cualquier actividad, el plazo máximo, recontra máximo, es el jueves. Pero así como para que yo me trasnoche todo el jueves sacando notas. ¿Listo? Porque ya el viernes ya tengo notas al día y ya no recibo más trabajos. Entonces, plazo máximo, jueves de la otra semana. Dígame, Santiago. Sería hasta el jueves a medianoche, ¿cierto? Sí, sí señor, de hoy en 8. De ayer en 8, es la vaina. Muchachos, espere, paro la grabación porque ya el profe Jason les envió el link al WhatsApp. Entonces, espere, yo paro la grabación para que se puedan ir a la recuperación del profe Jason, que creo que es español. Espere, paro aquí la grabación.